Feliz instante para todos. Seguimos con la lectura del libro Ausencia de Felicidad, la historia de Helen Schumann, la escriba de un curso de milagros. Continuamos con el capítulo número 7, el comienzo de un curso de milagros, y seguimos con la página 211 en la que habíamos quedado. Doy gracias a la maestra Hilda Núñez, que me obsequió su libro. Y acá, mire, ya me escribió su notica y dando que está lista para ayudarnos en todo lo que esté al alcance de ella. Bueno, entonces habíamos quedado en... Está relatando cómo empezó a escribir el libro de un curso de milagros, cómo empezó a escuchar la voz que le dictaba el curso de milagros, y seguimos en esta página 211. Está claro, sin embargo, de acuerdo con las cartas de Helen durante este periodo, sin mencionar sus notas antes del curso, que su fe era muy firme y que su creencia en Jesús era bastante tangible. También estaba claro que el conflicto que ella estaba experimentando era totalmente interno. Helen: las circunstancias externas eran sorprendentemente favorables. La escritura aparentemente estaba calculada de modo que ocasionase una interrupción mínima, y a pesar de su propio conflicto, Bill me ofrecía reacciones positivas congruentes y un apoyo admirable continuo. Aquí habla el doctor Ken. Sin embargo, como psicólogos, Helen y Bill ciertamente podían explicar la muy peculiar situación de Helen de luchar en contra de algo en lo cual ella creía en otro nivel. Ellos entendían la dinámica de la disociación, mediante la cual uno separa las dos partes del yo que están en aparente conflicto, con la cual le permiten que continúen su coexistencia en la mente. Los dos yos, por supuesto, son las partes de la mente que contienen los pensamientos del ego y del Espíritu Santo. Al ponerlos juntos, el ego tiene que desaparecer, del mismo modo que la oscuridad desaparece ante la presencia de la luz. Por consiguiente, el sistema defensivo del ego protege su pensamiento de miedo al disociar el amor que amenaza su existencia. De manera interesante, el Centro Médico Presbiteriano Columbia puso de su parte para ayudar al dictado también. En 1963, Bill fue sorpresiva e inesperadamente designada para el Comité Planificador de Investigación, cuya responsabilidad era asignar los espacios en un nuevo edificio de investigación que se estaba construyendo. El edificio se iba a nombrar en memoria de William Black, el magnate del café Clockful on Nuts, y un donante principal del centro médico. Así pues, Bill tuvo la oportunidad de diseñar una gran área encerrada y relativamente aislada que incluía oficinas para Helen y para él, las cuales comunicaban con un espacio secretarial muy mayor, más tarde utilizado por mí cuando me uní a ellos en 1973, dice el doctor Kenneth. Estas oficinas estaban totalmente separadas de sus oficinas normales de psicología en el Instituto Neurológico Helen y el Instituto Psiquiátrico, donde estaba Bill, y de sus secretarias, quienes se alojaban en estos edificios al otro lado de la calle del edificio Black. Bill pudo también procurarles una elaborada red de teléfonos, de modo que pudiesen estar en fácil comunicación verbal
con el resto del departamento y no obstante mantener su espacio privado. El edificio Black se terminó en el verano de 1965 y Helen y Bill se instalaron rápidamente en sus oficinas. Solo unas semanas después, esto serviría como el pesebre, entre comillas, para el nacimiento del mensaje de perdón de Jesús en el siglo XX. Además de la cooperación del centro médico en la escritura, las actitudes de Luis, dice Helen, eran inesperadamente positivas y útiles. Difícilmente podía él pasar por alto mis frecuentes periodos de escritura y tenía derecho a una explicación. Así que, con bastante recelo, decidí decirle lo que estaba pasando, aunque no anticipaba su aprobación en vista de su posición agnóstica. Helen debió haber mencionado también su fuerte identificación judía. Felizmente, él era más que tolerante, era activamente alentador, aunque prefería no leer lo que yo había escrito. En las pocas ocasiones en que le mostré algunas de las páginas escritas a máquina, limitaba sus comentarios a hacer una observación sobre la claridad del lenguaje y, en algunos casos, sobre lo poético del fraseo. Era evidente, sin embargo, que todo esto lo hacía sentirse extremadamente incómodo y tenía la tendencia a despacharlo como algo que no le iba a él mayormente. Una o dos veces incluso parecía producirle ira y por lo tanto dejé de mostrarle el material después de un tiempo. Mas a pesar de su falta de inclinación hacia el material en sí, en realidad se mostraba entusiasmado con lo que yo escribiese. No entendía cuál era su procedencia, pero aparentemente estaba dispuesto a pasar por alto esa pregunta. De vez en cuando solía hacer una observación de que la cosa era en realidad sorprendente y una ocasión hasta llegó a decir que a menudo pensaba cuán raro era todo. Incluso reconocía ocasionalmente ciertas similitudes entre lo poco que yo le mostraba y algunos conceptos místicos sobre los cuales había leído en algún lugar. Rápidamente comenzó a dar más o menos por sentado el proceso de la escritura en sí, y no parecía sentir que le provocase ansiedad. Bill, tal vez este sea el lugar para intercalar unas cuantas palabras acerca de Luis. Luis era el esposo de Helen. En el momento de la muerte de Helen, ellos habían estado casados durante más de 48 años y en su propia forma única fueron una pareja idealmente constituida. Aunque eran diferentes en todos los niveles y en muchas formas vivían vidas separadas, permanecieron dedicados el uno al otro hasta el día en que ella murió. Luis mostró gran respeto y admiración por la inteligencia de Helen, y esto de un hombre quien, cuando Helen estaba llevando a cabo administración de la escala Welcher de inteligencia adulta, una prueba normalizada de coeficiente intelectual para el posgrado, obtuvo una puntuación perfecta en la escala verbal de la prueba. Una puntuación así era casi desconocida hasta ese momento. Luis es un judío y muy identificado como tal. Sin embargo, hasta el presente afirmaría que es ateo. Esto jamás le impidió, no obstante, el que con frecuencia leyera
sobre religión y misticismo en general y sobre el pensamiento religioso judío en particular. Cuando un día le cuestioné su ateísmo, me respondió que él no creía en Dios porque tenía miedo de que él le castigase por ser tan pecaminoso. Si bien Luis tenía su parte de culpa, como todo el mundo, no obstante llevaba una vida caracterizada por una suave benignidad, excepto consigo mismo, y un verdadero interés por el bienestar de los demás. En efecto, todavía yo bromeo con él en términos de que es el ateo más religioso que jamás he conocido. La relación de Luis con el curso era interesante. Por una parte, el que Helen fuese la escriba de un curso de milagros, su tema y especialmente su fuente, lo ponían muy ansioso. Por otra parte, como ya hemos visto, él apoyaba el hecho de que Helen lo escribiese. El lector debe recordar cómo durante un periodo de la escritura en que Helen se declaró en huelga, por decirlo así, y se resistía a tomar cualquier dictado durante cerca de un mes, fue Luis quien le sugirió que retomara a lo que estaba haciendo. Como señalara Helen, básicamente Luis no mostraba interés en ver el manuscrito, pero se alegraba de que Helen tuviese a Bill, quien siempre le agradó a Luis y en quien siempre confiaba que la apoyaría más directamente en su trabajo. Por esa razón se sentía agradecido de poder permanecer fuera de esto. En julio de 1975, si puedo adelantarme un poco en mi relato, todos íbamos hacia California a presentar el curso. Vea más adelante capítulo 13. Algún tiempo antes de salir, Helen le dijo a Luis una noche que lo menos que él podía hacer era leer el manuscrito y tener una mente abierta, especialmente debido a que toda esta gente a quienes conocíamos se decía que estaba muy interesada en el mismo. Además, prosiguió Helen, ella era su esposa después de todo. Luis accedió renuentemente, puesto que la petición de Helen contenía una racionalidad que él no podía refutar. Y por lo tanto, por un angustioso periodo de varios días, leyó el curso. Al menos sus ojos recorrían cada página. Ocasionalmente, yo observaba a Luis leyendo. Se sentaba en su silla favorita después de la cena y tieso como un tambor pasaba cada página del voluminoso manuscrito con una rígida e inconmovible expresión en su cara. Una tarde durante el viaje, todos estábamos sentados en un salón con un grupo de personas obviamente muy interesadas e impresionadas con el relato de Helen y Bill. Luis casi nunca asistía a estas sesiones, pero estaba allí esta tarde única. Finalmente, una persona se dirigió a él y le preguntó qué pensaba de todo esto, y él le respondió, bueno, mi esposa suele hacer cosas bastante inusitadas. Hasta el presente, él se refiere al curso como el libro de mi esposa. Una vez, después de haber muerto Helen, mi madre le preguntó si él creía que Jesús o Dios había escrito un curso de milagros, y él le respondió con premura, por supuesto que no, lo escribió Helen, entre comillas. Hace algunos años apareció en el diario The New York Times un artículo sobre el curso. Era relativamente breve y esbozaba los orígenes
del curso y el creciente interés en este. El artículo no era el mejor, pero era positivo en su actitud y sí contenía en forma correcta algunos de los datos. El Times era la Biblia de Luis y por lo tanto se impresionó con el hecho de que publicase algo acerca del libro de su esposo. Más tarde, ese día me llamó para contarme el artículo y cuando le pregunté si le gustó, me contestó en su estilo característico que él no lo había leído. Después de todo, dijo, yo sabía que el escuchar o incluso leer algo acerca de Helen y del curso lo hacía sentir muy incómodo. En realidad había sido su primo David quien lo llamó para informárselo. Y luego dijo, pero Ken, tengo que hacerte una pregunta. Dave me dijo que el artículo decía que Jesús le había dictado el curso a Helen. Eso no es cierto, ¿verdad? Helen jamás me dijo eso. Le expliqué a Luis que yo me temía que eso era cierto, pero que estaba seguro de que él recordaba cuán incómodo solía sentirse Helen con todo esto. Y esa era la razón por la cual jamás hablaba de ello. Es cierto, dijo Luis. A ella jamás le gustó hablar de ello, y ahí quedó el asunto. Sin embargo, hasta el día de hoy, Luis permanece fascinado con el libro de Helen, entre comillas, y con su fenomenal historia desde el punto de vista de su publicación. Y jamás deja de conmoverse con los innumerables relatos que escucha de la persona en torno a cómo el curso les ha ayudado. Además, él siempre ha sido muy insistente en que yo me asegure de que la gente sepa que un curso de milagros es un libro religioso. Repetidamente me ha expresado su preocupación en torno a personas que han presentado el curso en una forma no religiosa y puramente psicológica, puesto que él sabía que Helen era una persona religiosa y que el propósito de su libro, entre comillas, era conducir a las personas que se acercasen más a Dios. Lo que es más, en una ocasión él reconoció ante mí que él sabía que si el cristianismo hubiese enseñado los principios del curso, jamás hubiese habido 2000 años de antisemitismo. Y todo esto, por supuesto, de un hombre que jamás lo estudió y que aún no le habla del mismo a su familia ni a sus amigos íntimos. Se ha convertido en su secreto culpable, tal como lo había sido para su esposa. Al retornar ahora a las reacciones de Helen a su función de escriba, señalamos que estaba claro para ella, a pesar de su fuerte ambivalencia en torno a Jesús, que ella no era la fuente de la obra. En eso ella era inequívoca. También estaba claro para ella que Jesús había hecho uso de su trasfondo educativo, de sus intereses y experiencias, pero que eso había sido en asuntos de estilo más bien que de contenido. Difiero la discusión más completa de este importante asunto del estilo, entre paréntesis, forma y del contenido del curso hasta la parte 3, cuando consideré nuevamente la relación de Helen con Jesús,
sus distintos niveles de forma y contenido, de ilusión y realidad. En su relato autobiográfico, Helen advertía que ella desconocía totalmente las tradiciones místicas de Oriente y de Occidente, todas las cuales son temas importantes en el material del curso. Cuando Bill le señalaba los paralelos del curso con el pensamiento místico tradicional, Helen se sentía bastante perturbada. Helen: el hecho de que mi escritura como escriba estaba en aparente armonía con material sobre el cual yo no sabía nada era exactamente desconcertante. Las explicaciones indirectas y a veces bastante directas que de vez en cuando surgían en la escritura en sí eran aún más inquietantes para mí. Parecía muy poco probable que Jesús o el Espíritu Santo me utilizase a mí como vehículo de comunicación. Además, yo no estaba segura en modo alguno de creer en ellos. Durante unos breves periodos creía en la verdad de lo que estaba escribiendo y fueron momentos felices de respiro. Recuerdo haber abordado un taxi en una ocasión e inesperadamente haberme dicho: por supuesto que creo en la sanación. ¿Por qué luchar contra ella? Y todo el taxi pareció iluminarse de felicidad, pero en términos generales yo era fríamente incrédula, suspicaz y temerosa. Ken: le pedimos nuevamente al lector que recuerde la discrepancia entre las palabras reales de Helen que fueron escritas durante este periodo en sus cartas a Bill y las notas previas al curso, y lo que posteriormente escribió, respectivamente, años después en su autobiografía. En las primeras, la creencia de Helen en Jesús se afirmaba congruente y claramente, si bien no emocionalmente establecida, mientras que en las últimas el miedo la llevó a adoptar una postura de incredulidad, la cual era claramente superpuesta después de los hechos a su experiencia real. Para resumir, podemos decir que el escribir un curso de milagros inevitablemente suscitaba en Helen una tremenda ansiedad, y podemos identificar dos fuentes principales de esta incomodidad: la identificación de Jesús como la voz interior y la presencia que el curso hacía de un sistema de pensamiento el cual era totalmente antitético a sus creencias conscientes y a la manera en que ella vivía su vida. Examinemos brevemente cada una de estas a su vez, comenzando con la relación de Helen con Dios y con Jesús. Aunque, repito, se le ha dado gran importancia en los círculos de un curso de milagros al hecho de que Helen escribiese una vez que ella era atea. Esa aseveración se hizo en el mismo espíritu de proteger retroactivamente el secreto culpable de su vida interior, el cual hemos estado discutiendo. Helen adoptó la persona de una psicóloga atea de Nueva York para encubrir su subyacente amor a Dios. Hubiese estado más cerca de la verdad la frase ateísmo militante o airado, la cual Helen utilizaba ocasionalmente para describir su punto de vista religioso. Y claramente, no se necesita ser un psicólogo titulado para reconocer que no es posible oponerse militantemente a algo o a alguien
en lo cual no se cree. Yo he hablado sobre el conflicto interno de toda la vida de Helen como el reflejo de lo que el curso llama, desde el punto de vista del ego, la batalla entre Dios y el ego. Una vez comenzado un curso de milagros, la dinámica de este conflicto se encontró en la figura de Jesús. El problema que ella creía haber resuelto exitosamente a través de un proceso de rechazarlo y no prestarle atención. La segunda fuente de ansiedad, asociada con la labor de Helen como escriba de un curso de milagros, y la cual está firmemente relacionada con la primera, era la naturaleza amenazante para el ego de las enseñanzas del curso en sí. La guerra en contra de Dios de Helen se fortalecía con su, primero, constante preocupación con la enfermedad. Segundo, una continua identificación de sí misma como víctima, justificada en hacer juicios airados de casi todo el mundo y de cualquier cosa. Y sobre todo, 3, la firme convicción de que ella estaba en control de su vida, segura de que sabía cuáles eran sus mejores intereses y sin embargo estaba devotamente tomando a un inconsiderable costo personal de tiempo y energía la obra de su vida, entre comillas, que le enseñaba exactamente lo opuesto, a saber, 1. La enfermedad era una defensa en contra de la verdad, una decisión tomada en la mente y proyectada luego sobre el cuerpo. 2. El ataque y el juicio de los demás jamás estaban justificados, sino que simplemente eran una proyección sobre otros de nuestra propia responsabilidad por sentirnos separados. Y 3. No sabemos cuáles son nuestros mejores intereses y debemos en su lugar dejarle todas las decisiones a la amorosa guía del Espíritu Santo o Jesús. Helen intuía que el permitir conscientemente que Dios entrara en su vida significaba el final de su propio sistema egoísta y de cualquier control que ella pudiese ejercer sobre su vida. Un curso de milagros afirma, Helen, curso de milagros, has construido todo tu sistema de pensamiento porque crees que estarías desamparado en presencia de Dios y quieres salvarte de su amor porque crees que éste te aniquilaría. Crees haber construido un mundo que Dios quiere destruir y que amando a Dios, lo cual haces, desecharías ese mundo, lo cual harías. Capítulo 13, epígrafe 3, párrafo 4, frases de la 1 a la 3. Y sigue Ken. Y por consiguiente, desde el punto de vista de su ego, Helen tenía toda la razón al mantener su sistema defensivo. Confrontado ahora con esta percibida doble cometida, Jesús y el curso contra la existencia de su propia serie de creencias, el ego de Helen respondía. La defensa inicial de ella era simplemente ignorar lo mejor que podía a la persona de Jesús, al referirse a él como un o como la voz, sin mencionar su renuencia a prestar atención alguna al sistema de pensamiento que él estaba dictándole. Como veremos más adelante, Helen eligió concentrarse únicamente en cómo un curso de milagros se presentaba a sí mismo, no en qué pensaba,
como ella le dijera a Bill. Tú le prestas atención al contenido, yo le prestaré atención a la forma. Sin embargo, otra parte de la mente de Helen intentaba sinceramente prestarle atención, entre comillas, y practicar los principios de perdón del curso. Tanto Helen como Bill, durante los primeros años de transmisión e incluso previo a la misma, trataban en la sanación de otras relaciones en sus vidas y trataban de deshacer sus pasados errores de juicio y separación. Experimentaron varios niveles de éxito, pero los intentos en su propia relación no condujeron a resultados tan claramente definidos. Al principio, Helen y Bill se esforzaban por cambiar las percepciones erróneas que tenían el uno del otro y aparentemente lograban un éxito moderado. Posteriormente veremos, no obstante, que no podía sostener este perdón por mucho tiempo, pues pronto después de estos adelantos retrocedían a sus viejos patrones de recriminación, casi con agravantes. Para cuando yo los conocí, a fines del año 1972, precisamente después de haber completado el curso, su relación se encontraba en su nivel más bajo hasta ese momento y solo parecía empeorar desde ahí. Era como si Helen estuviese determinada a probar que el curso era impotente en el mejor de los casos y deletéreo en el peor de los casos, lo cual le permitía sentirse incluso más justificadamente amargada respecto a su vida. Retomaremos a la relación de Helen y Bill en capítulos posteriores. Ahora comenzamos a examinar el material escrito como tal y en el siguiente capítulo se describirán las primeras semanas del dictado. Aquí tenemos unos dibujos, placas. El primero es la entrada en el hospital presbiteriano. La segunda dice que es una placa sobre el edificio Black, donde se ubicaban las oficinas de Helen y Bill. William Black Medical Research Building, College of Physicians and Surgeons, Columbia University, 1965. Esa es la placa. Aquí está cuando empieza Helen a escribir en octubre de 1965. Dice Corporation Stenographic Notebook. Bueno, el libro de notas que ella utilizaba. La cubierta de la primera libreta de Helen que contenía los inicios de la escritura de un curso de milagros. Las anotaciones sobre la cubierta son mías. Y escribe ahí. En la siguiente página, la hoja donde Helen inició la escritura del curso, el octubre 21 de 1965. Ahí escribía ahí a veces con palabras, a veces lo escribía utilizando la taquigrafía.
Y aquí tenemos al doctor Bill Tesford. Él siempre se veía así como sonriente. Helen, a pesar de que se veían así sonrientes, como acaban de decir ahí, pues siempre su relación no era tan buena. Y aquí la fotografía en la guía turística de Bill, donde se ve la iglesia de Helen en la esquina inferior derecha, sitio actual de la Clínica Mayo. No. Y en la siguiente, Helen y Bill y yo en la cueva en Laura, Netofa, Israel, 1973. En la siguiente foto está Helen, Bill y Ken Wagnick en el Monte de los Olivos en Israel cuando fueron en 1973, cuando fueron a Tierra Santa. Aquí vemos una cueva, una de las cuevas de Qumran, que Helen identificó como la cueva en su visión. Dios es, viendo hacia el Mar Muerto. Y acá encontramos el rollo Dios es, que mandé a hacer según las especificaciones de Helen. Lo que ella vio en ese rollo, que solamente lo desenrolló en la parte del centro donde solo decía Dios es. Dice que lo que está hacia el lado izquierdo es el pasado y lo que está hacia el lado derecho sería el futuro, pero ella no solamente desenrolló la parte media donde dice Dios es. Ese fue como el rollo que apareció en su sueño. Aquí encontramos a Helen. Ella siempre era como muy elegante, le gustaba vestir sus trajes especiales, sus abrigos, sus joyas. Pero después se dio cuenta que lo que le iba dictando Jesús, que eso ya, todo lo externo no era tan importante. Estatua de Nuestra Señora de Latrum, Abadía de Latrum en Israel. Todo lo que ellos visitaron. Aquí está Bill, Helen, está Judy, que ayer precisamente la directora, la que creó la Fundación para la Paz Interior, ayer dejó su cuerpo, se ha iluminado, ha regresado a su hogar de donde nunca se ausentó. Y el otro es el doctor Ken Wagnick. Aquí está el esposo de Helen, Luis. Helen, Bill y el doctor Ken Wagnick. La fotografía de abajo.
en 1975. Este fue un altar que vieron en Israel, pero pues hoy, o en un sueño de Helen, y el doctor Ken Wagner pues mandó a hacer como un altar, dice Elohim, que quiere decir Dios o Jesús, Jesús Cristo. Aquí está el doctor Ken y Helen en 1975. En la parte de abajo está Helen y el doctor Ken en 1975. Son como ilustraciones de recuerdos de ellos. Y aquí pues ya aparece un curso de milagros, que inicialmente, como ella lo vio en su sueño, era negro, y después creo que fue un azul oscuro, muy oscuro, casi negro. No sé si después lo cambiaron el color. Bueno, hasta aquí terminamos el capítulo 7. En la próxima vamos a seguir con el capítulo número 8. La escritura de un curso de milagros en 1965. Entonces vamos a dejar por ahora este video aquí. Muchas gracias a César, Mamachuska, Lauren Casey. Bendiciones. Nos vemos en el próximo capítulo. Feliz tarde, feliz noche, feliz infinito instante. Bendiciones.